Fui maltratada por mis 5 hijos, y mi hija me dejó sangrando. En el pequeño pueblo de La Esperanza, donde las casas son de adobe y las calles de tierra son testigos de secretos olvidados, Ana vivía atrapada en un sueño que se tornó en pesadilla. El viejo reloj de pared sonaba a cada hora, como si marcara el tiempo para un castigo interminable. En la fachada, su hogar brillaba, las plantas bien cuidadas y juguetes esparcidos. Un escenario perfecto para una familia perfecta, pero dentro todo era diferente. Cada rincón olía a miedo, y el eco de risas infantiles se convertía en gritos desgarradores al caer la noche. Ana recordaba el día que las cosas se descontrolaron. Fue un almuerzo común, uno de esos donde la comida no era el protagonista. Sus hijos, Lucía, Martín, Javier, Elena y Sofía, parecían los ángeles que la sociedad alababa, pero solo Ana conocía la verdad. Sofía, su mayor, era la única que se atrevía a desafiar las órdenes tácitas de un hogar tiránico. Había días en que las manos temblorosas le dejaban marcas en el cuerpo de sus hijos, cuando el desesperado instinto de proteger se torcía en desesperación. La tensión era palpable en el aire. Sofía se rebeló, y Ana se preguntaba si en fondo lo había buscado. Las memorias de su propia infancia aletargada regresaron como sombras. ¿Qué había hecho su madre por ella? Gritos ahogados, una risa burlona que resonaba en el pasado. Todo se entrelazaba en su mente. Un laberinto sin salida, una voz susurrante detrás de las paredes, atormentando su conciencia con recuerdos cargados de dolor. El eclipse lunar se acercaba, una hora marcada en el destino de Ana y su familia. Sofía estaba decidida a revelar la verdad, a desnudarse ante el mundo. La verdad que había tratado de esconder brillaba en la penumbra, y Ana sabía que el tiempo se le acababa. Podría salvar a Sofía sin perderse a sí misma en el intento. Oye, antes de continuar con esta historia increíble, necesito hacerte una advertencia importante. Muchos suscriptores han reportado que YouTube eliminó sus suscripciones sin aviso. Dale una revisadita rápida al botón rojo ahí abajo para asegurarte de que aún estás suscrito al canal. No quiero que te pierdas ningún contenido exclusivo que viene en camino. Y ya que estás ahí, deja ese like poderoso que me ayuda muchísimo con el algoritmo. Y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad estás viendo? Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación hace toda la diferencia. Vamos a interactuar. Ana contuvo la respiración. El grito de Sofía resonaba en la noche, como un eco oscuro que cruzaba cada rincón de la casa. Abrió con fuerza la puerta. ¿Qué tienes en la mano? No es lo que crees, respondió su hija, la voz entrecortada, sollozando. No me ha hecho nada, es él, es Martín, mamá. Él quería hacerme daño. Detrás de Sofía, Martín yacía en el suelo, con una herida sangrienta en el costado, sus ojos abiertos pero vacíos, como si ya se hubiera ido. Pero su cuerpo todavía luchaba con el dolor. Ana se sintió mareada. No podía creerlo. La tensión entre ellos había alcanzado un punto de quiebre. Un abismo en el que todo lo que había construido como madre se desmoronaba. «Por favor, llamemos a una ambulancia». Ana temblaba, y la voz de Sofía se elevaba en desesperación. «No podemos. Si lo hacemos, van a arrestarnos, mamá. Esto es nuestra culpa». «Recuerda aquel día en la casa de la abuela», susurró Sofía. Y Ana comprendió que su hija estaba hablando de secretos olvidados, de la historia de abuso que había reprimido por tanto tiempo. Recuerdos de manos que nunca debieron tocar, de gritos ahogados en la noche. Ella lo sabía, mamá. Él es igual que su padre. Ana sintió un nudo en el estómago. Cada palabra de Sofía era un ladrillo en la muralla que había construido para proteger a su familia, ahora desmoronada. «¿Qué has hecho, Sofía? Vamos, tenemos que irnos, tenemos que...» Entonces, bajando la mirada al cuerpo de Martín, Ana vio otra cosa. No solo la sangre, sino un pequeño objeto dorado que salió de su bolsillo al caer, reluciendo en la oscuridad del piso de tierra. Era un medallón, uno que pertenecía a su madre. Ana lo había guardado como un recordatorio de la resistencia, de no olvidar. Pero ahora, todo lo que representaba su pasado se transformó en un grillete. Él no tenía que morir. ¿Por qué lo hiciste? ¿Por qué? El veneno en sus palabras contrastaba con el amor que un día había tenido. Sofía se acercó, lágrimas corriendo por sus mejillas. «No era solo un juego, mamá.
Necesitaba que supieras la verdad sobre él, sobre todos nosotros. Ana se sintió ahogar en desesperación. Siempre fui tu madre. Hice lo que pude por protegerte. ¿Cómo pudiste llegar a esto? El aire se volvió espeso de dolor y traición. Sofía se arrodilló, entre sollozos. Lo que te oculté. Yo sé lo que él te hizo. Puede que pienses que fuiste una buena madre, pero... La frase quedó en el aire. Un silencio pesado. En ese momento, las luces de un coche rompieron la oscuridad, iluminando la estancia. Ana se dio cuenta de que el mundo exterior ya había empezado a descubrir su secreto. El cúmulo de mentiras, el trauma, todo estaba a punto de saltar en 1000 pedazos. La puerta de la casa se cerró de golpe, indicando que el tiempo se estaba acabando. «Esto no ha terminado, mamá», dijo Sofía, en un susurro casi inaudible, mientras el sonido de sirenas comenzaba a llenar la noche. Todo lo que había creído estaba a punto de ser arrastrado por la marea, y no había marcha atrás. La verdad saldría a la luz, pero a un costo aterrador. Ana sintió que el vacío se cernía sobre ella. ¿Podía soportar lo que vendría? ¿Y qué significaba su amor, su lucha durante todos esos años, ante la cruda realidad? Ana sintió que el aire se le escapaba de los pulmones. Las sirenas estaban más cerca, y el pánico llenó la habitación como una ola. Sofía caía de rodillas. Un segundo grito, más agudo, resonó desde el pasillo. Ana giró la cabeza justo a tiempo para ver a Javier, su hijo menor, salir corriendo de la habitación contigua. Su rostro estaba pálido, marcado por el terror. «¡Mamá! ¡Están aquí!», chilló, sus ojos reflejando el horror de lo que había presenciado. Ana sintió que un hielo recorrió su cuerpo. «¿Quiénes están aquí, Javier?», preguntó con voz temblorosa. No quería imaginar lo que podía haber sucedido ahora. Entonces, como si el tiempo se hubiera detenido, una figura apareció detrás de Javier. Era un hombre corpulento, con una sonrisa burlona que no prometía nada bueno. Ana lo reconoció al instante. Era Luis, el padre de sus hijos, el hombre del que había huido, quien había traído consigo un torrente de recuerdos dolorosos. «Luis», exclamó Ana en un susurro horrorizado. «¿Qué haces aquí? ¡No puedes estar aquí!». La realidad se volvió difusa. La rabia, el miedo, la confusión, todo en un solo instante. Luis se acercó lentamente, su mirada fija en Sofía. «¿Y qué tenemos aquí? ¿La niña rebelde que se atrevió a levantarse contra su madre?», comentó con un tono burlón. Ana sintió que el vacío se abría bajo sus pies. Aquellos recuerdos reprimidos, las sombras de su historia, volvían a cobrar vida. «Esto no es un juego, Luis. ¡Lárgate!», gritó Ana, pero su voz sonaba débil, perdida entre las emociones. Sofía se levantó, el cuchillo aún temblando en su mano. «No te acerques a ella», gritó, y Ana sintió un destello de orgullo entre la tormenta. Luis soltó una carcajada. «Mira a tu alrededor, Sofía. Nunca fueron un hogar normal, no importa lo que diga mamá. La verdad es que todos ustedes son un desastre. Pero eso no es lo más impresionante». Ana sintió un escalofrío recorrer su médula. ¿Qué más podía revelar Luis? La tensión creció en la habitación, las sirenas aún resonando a lo lejos. Entonces, de repente, Javier gritó y apuntó hacia la ventana. Esa imagen quedará grabada en la memoria de Ana. Fue como un golpe directo al corazón. Un grupo de policías rodeaba la casa, con las luces parpadeando y reflejos de rojo y azul iluminando el espacio. «¡Estamos atrapados!», gritó Javier, su voz desgarrada por el miedo. Luis sonrió, una expresión cruel en su rostro. «Parece que el pasado vuelve a perseguirnos. Y ahora Ana está a punto de salir a la luz». Ana sintió cómo las lágrimas comenzaban a rodar por su rostro. Todo lo que había intentado esconder estaba a punto de desmoronarse. Sofía se detuvo un instante, la confusión y el temor pasando por su mirada. «Mamá, ¿qué significa esto? Dime la verdad». Ana, con el corazón encogido, comprendió que no había más tiempo para esconder secretos. Luis se acercó un paso más. «¿Ves? No importa cómo lo juegues, siempre hay alguien que sabe la verdad. Ahora, ¿qué harán? ¿Salvar a su hermana o a su propia condena?». El tiempo se detuvo. Ana miró a sus hijos, el caos estaba a punto de desatarse. Los ojos de Sofía estaban fijos en ella, buscando respuestas, buscando la verdad que durante tanto tiempo había estado oculta en las sombras. En ese instante, el horror se mezcló con la urgencia. «Es hora de que sepas quién es realmente tu madre», murmuró Luis.
Ana sintió que el suelo se desmoronaba bajo sus pies. No podía dejar que su historia se contara a través de sus labios. «No, no lo hagas», gritó, pero el eco de sus palabras se perdió en el aire mientras se daba cuenta de que su mundo estaba a punto de cambiar para siempre. Ana sintió que el aire se le escapaba de los pulmones. Las sirenas estaban más cerca, y el pánico llenó la habitación como una ola. Sofía caía de rodillas, el cuchillo aún en su mano, y Ana dio un paso hacia ella, su corazón latiendo desbocado. «Sofía, necesitamos salir de aquí», gritó, pero en ese momento la realidad dio un giro. Un segundo grito más agudo resonó desde el pasillo. Ana giró la cabeza justo a tiempo para ver a Javier, su hijo menor, salir corriendo de la habitación contigua. Su rostro estaba pálido, marcado por el terror. «¡Mamá, están aquí!», chilló, sus ojos reflejando el horror de lo que había presenciado. Ana sintió que un hielo recorrió su cuerpo. «¿Quiénes están aquí, Javier?», preguntó con voz temblorosa. No quería imaginar lo que podía haber sucedido ahora. Entonces, como si el tiempo se hubiera detenido, una figura apareció detrás de Javier. Era un hombre corpulento, con una sonrisa burlona que no prometía nada bueno. Ana lo reconoció al instante. Era Luis, el padre de sus hijos, el hombre del que había huido, quien había traído consigo un torrente de recuerdos dolorosos. «Luis», exclamó Ana en un susurro horrorizado, «¿qué haces aquí? No puedes estar aquí». La realidad se volvió difusa. La rabia, el miedo, la confusión, todo en un solo instante. Luis se acercó lentamente, su mirada fija en Sofía. «¿Y qué tenemos aquí?». «La niña rebelde que se atrevió a levantarse contra su madre», comentó con un tono burlón. Ana sintió que el vacío se abría bajo sus pies. Aquellos recuerdos reprimidos, las sombras de su historia, volvían a cobrar vida. «Esto no es un juego, Luis». «¡Lárgate!», gritó Ana, pero su voz sonaba débil, perdida entre las emociones. Sofía se levantó, el cuchillo aún temblando en su mano. «No te acerques a ella», gritó, y Ana sintió un destello de orgullo entre la tormenta. Luis soltó una carcajada. «Mira a tu alrededor, Sofía. Nunca fueron un hogar normal. No importa lo que diga mamá. La verdad es que todos ustedes son un desastre. Pero eso no es lo más impresionante». Ana sintió un escalofrío recorrer su médula. ¿Qué más podía revelar Luis? La tensión creció en la habitación, las sirenas aún resonando a lo lejos. Entonces, de repente, Javier gritó y apuntó hacia la ventana. Esa imagen quedará grabada en la memoria de Ana. Fue como un golpe directo al corazón. Un grupo de policías rodeaba la casa, con las luces parpadeando y reflejos de rojo y azul iluminando el espacio. «Estamos atrapados», gritó Javier, su voz desgarrada por el miedo. Luis sonrió, una expresión cruel en su rostro. «Parece que el pasado vuelve a perseguirnos. Y ahora Ana está a punto de salir a la luz». Ana sintió cómo las lágrimas comenzaban a rodar por su rostro. Todo lo que había intentado esconder estaba a punto de desmoronarse. Sofía se detuvo un instante, la confusión y el temor pasando por su mirada. «Mamá, ¿qué significa esto? Dime la verdad». Ana, con el corazón encogido, comprendió que no había más tiempo para esconder secretos. Con un movimiento rápido, Luis levantó un objeto en el aire, un viejo cassette, crujiente y polvoriento. «¿Lo recuerdas, Ana? Todo está grabado aquí, lo que hiciste». «Lo que él te hizo», dijo, mientras la risa burlona se desvanecía en un tono de desprecio. Ana sintió que el suelo se desmoronaba bajo sus pies. «No, no, no», gritó como si pudiera borrar la realidad. Pero el cassette caía lentamente al suelo como si el tiempo se alargara. La mirada de Sofía se volvió de puro horror, y Ana sabía que lo que estaba a punto de revelarse no solo cambiaría su vida, sino que rompería su familia en 1000 pedazos. «El día de la pelea lo grabé», murmuró Luis. «Ese día donde tú hiciste una elección, Ana. Y ahora Sofía debe saber quién es realmente su madre». Ana sintió cómo su aliento se volvía entrecortado. El terror se adueñaba de su mente. Ellos, sus propios hijos, no conocían toda la verdad. Las luces de la patrulla seguían brillando. «Dímelo», susurró Sofía, mientras un nuevo horror se cernía sobre ellos. Ana, con el corazón hecho trizas,
Supo que la verdad, aquella que había mantenido oculta, estaba a punto de cambiar todo lo que creían saber. Las sombras del pasado explotaron en el presente y el futuro dejó de existir. Ana se preparó para el impacto, sabiendo que lo que vendría después cambiaría el curso de su vida para siempre. Ana sintió que el aire se le escapaba de los pulmones. Las sirenas estaban más cerca y el pánico llenó la habitación como una ola. Sofía caía de rodillas, el cuchillo aún en su mano, y Ana dio un paso hacia ella, su corazón latiendo desbocado. «Sofía, necesitamos salir de aquí», gritó, pero en ese momento la realidad dio un giro. Un segundo grito más agudo resonó desde el pasillo. Ana giró la cabeza justo a tiempo para ver a Javier, su hijo menor, salir corriendo de la habitación contigua. Su rostro estaba pálido, marcado por el terror. «¡Mamá! ¡Están aquí!», chillé. «¿Quiénes están aquí, Javier?», preguntó con voz temblorosa. No quería imaginar lo que podía haber sucedido ahora. Entonces, como si el tiempo se hubiera detenido, una figura apareció detrás de Javier. Era un hombre corpulento, con una sonrisa burlona que no prometía nada bueno. Ana lo reconoció al instante. Era Luis, el padre de sus hijos, el hombre del que había huido, quien había traído consigo un torrente de recuerdos dolorosos. «Luis», exclamó Ana en un susurro horrorizado. «¿Qué haces aquí? No puedes estar aquí». La realidad se volvió difusa. La rabia, el miedo, la confusión, todo en un solo instante. Luis se acercó lentamente, su mirada fija en Sofía. «¿Y qué tenemos aquí?». «La niña rebelde que se atrevió a levantarse contra su madre», comentó, con un tono burlón. Ana sintió que el vacío se abría bajo sus pies. Aquellos recuerdos reprimidos, las sombras de su historia, volvían a cobrar vida. «Esto no es un juego, Luis. ¡Lárgate!», gritó Ana, pero su voz sonaba débil, perdida entre las emociones. Sofía se levantó, el cuchillo aún temblando en su mano. «No te acerques a ella», gritó, y Ana sintió un destello de orgullo entre la tormenta. Luis soltó una carcajada. «Mira a tu alrededor, Sofía. Nunca fueron un hogar normal». «No importa lo que diga mamá, la verdad es que todos ustedes son un desastre, pero eso no es lo más impresionante». Ana sintió un escalofrío recorrer su médula. ¿Qué más podía revelar Luis? La tensión creció en la habitación, las sirenas aún resonando a lo lejos. Entonces, de repente, Javier gritó y apuntó hacia la ventana. Esa imagen quedará grabada en la memoria de Ana. Fue como un golpe directo al corazón. Un grupo de policías rodeaba la casa, con las luces parpadeando y reflejos de rojo y azul iluminando el espacio. «Estamos atrapados», gritó Javier, su voz desgarrada por el miedo. Luis sonrió, una expresión cruel en su rostro. «Parece que el pasado vuelve a perseguirnos. Y ahora, Ana está a punto de salir a la luz». Ana sintió cómo las lágrimas comenzaban a rodar por su rostro. Todo lo que había intentado esconder estaba a punto de desmoronarse. Sofía se detuvo un instante, la confusión y el temor pasando por su mirada. «Mamá, ¿qué significa esto? Dime la verdad». Ana, con el corazón encogido, comprendió que no había más tiempo para esconder secretos. Con un movimiento rápido, Luis levantó un objeto en el aire. Un viejo cassette, crujiente y polvoriento. «¿Recuerdas, Ana? Todo está grabado aquí. Lo que hiciste, lo que él te hizo», dijo, mientras la risa burlona se desvanecía en un tono de desprecio. Ana sintió que el suelo se desmoronaba bajo sus pies. «No, no, no», gritó, como si pudiera borrar la realidad. Pero el cassette caía lentamente al suelo, como si el tiempo se alargara. La mirada de Sofía se volvió de puro horror, y Ana sabía que lo que estaba a punto de revelarse no solo cambiaría su vida, sino que rompería a su familia en 1000 pedazos. «Es hora de que todos sepan la verdad», dijo Luis, mientras apretaba el botón del reproductor de cassette que tenía en la otra mano. Un ruido chirriante llenó la habitación, haciendo que todos se quedaran en silencio. El sonido de su propia voz salió del altavoz, temblorosa y llena de dolor. No quería hacerle daño. Era una grabación de hace años, de un día específico, que Ana había intentado enterrar. Sofía se quedó petrificada, las lágrimas cayendo como ríos. Gritó Sofía. «¿Por qué nunca nos dijiste?». Ana se sintió desbordante de un miedo que nunca había experimentado. «Sofía, yo», balbuceó, pero las palabras se le atascaban en la garganta.
La grabación siguió. El día que decidí que no iba a ser más, decía su propia voz quebrada. Corrí hacia él y caí. Sofía la miraba, sus ojos llenos de confusión e incredulidad. Pero entonces un giro aún más horrible. Y la verdad es que nunca fui solo su madre. Soy también su víctima. Ana sintió que el mundo se desmoronaba. La miró profundamente mientras su propia vida se desnudaba frente a todos. Las sirenas ya estaban tan cerca que se escuchaban claramente. «Sofía», gritó Ana, pero era demasiado tarde. Sofía retrocedió, la verdad rebosando en su mente. «¿Qué otro secreto tienes, mamá?», le preguntó, el tono lleno de resentimiento. Con un movimiento brusco, Luis se dirigió a Sofía, como si estuviera buscando hacer un trato. «Vamos a ser una familia de nuevo, Sofía. No necesitas estar con ella. Tu lugar es conmigo». El corazón de Ana se detuvo. «No, Sofía, no lo escuches». Pero era demasiado tarde. Sofía miró a Luis y en un giro inesperado le dijo: «¿Por qué debería confiar en ti? ¿Acaso no eres tú quien nos ha hecho esto?». Ana sintió que la habitación se cerraba a su alrededor. Todo lo que conocía, todo lo que había intentado proteger, ahora dependía de una decisión que su hija debía tomar en un instante. Las luces rojas y azules seguían brillando desde fuera, cada vez más intensas. Al final, el sonido de las sirenas se volvió ensordecedor. Pero incluso eso se desdibujó ante el shock del momento. Justo antes de que la puerta se abriera de golpe, Ana miró a Sofía, a su hija, y supo que el camino que les quedaba sería. «Esto no ha terminado», murmuró Sofía. «Ahora sé por qué no puedo confiar en ti». Así, con una sonrisa en sus labios, su mirada se volvió desafiante, como si hubo un cambio en ella que Ana no reconocía. En ese instante, toda la verdad de su vida pendía en el aire, y con la puerta abriéndose, la última revelación quedó atrapada en su garganta. ¿Qué sucedería después? Ana deseó tener la respuesta, mientras las luces de policía iluminaban su mundo para siempre. Ana sintió que el aire se le escapaba de los pulmones, las sirenas estaban más cerca, y el pánico llenó la habitación como una ola. Sofía caía de rodillas, el cuchillo aún en su mano, y Ana dio un paso hacia ella, su corazón latiendo desbocado. «Sofía, necesitamos salir de aquí», gritó, pero en ese momento la realidad dio un giro. Un segundo grito, más agudo, resonó desde el pasillo. Ana giró la cabeza justo a tiempo para ver a Javier, su hijo menor, salir corriendo de la habitación contigua. Su rostro estaba pálido. Ana sintió que un hielo recorrió su cuerpo. «¿Quiénes están aquí, Javier?», preguntó con voz temblorosa. No quería imaginar lo que podía haber sucedido ahora. Entonces, como si el tiempo se hubiera detenido, una figura apareció detrás de Javier. Era un hombre corpulento, con una sonrisa burlona que no prometía nada bueno. Ana lo reconoció al instante. Era Luis, el padre de sus hijos, el hombre del que había huido, quien había traído consigo un torrente de recuerdos dolorosos. «Luis», exclamó Ana en un susurro horrorizado. «¿Qué haces aquí? No puedes estar aquí». La realidad se volvió difusa. La rabia, el miedo, la confusión, todo en un solo instante. Luis se acercó lentamente, su mirada fija en Sofía. «¿Y qué tenemos aquí?», la niña rebelde que se atrevió a levantarse contra su madre, comentó con un tono burlón. Ana sintió que el vacío se abría bajo sus pies. Aquellos recuerdos reprimidos, las sombras de su historia, volvían a cobrar vida. «Esto no es un juego, Luis. ¡Lárgate!», gritó Ana, pero su voz sonaba débil, perdida entre las emociones. Sofía se levantó, el cuchillo aún temblando en su mano. «No te acerques a ella», gritó, y Ana sintió un destello de orgullo entre la tormenta. Luis soltó una carcajada. «Mira a tu alrededor, Sofía. Nunca fueron un hogar normal. No importa lo que diga mamá, la verdad es que todos ustedes son un desastre. Pero eso no es lo más impresionante». Ana sintió un escalofrío recorrer su médula. ¿Qué más podía revelar Luis? La tensión creció en la habitación, las sirenas aún resonando a lo lejos. Entonces, de repente, Javier gritó y apuntó hacia la ventana. Esa imagen quedará grabada en la memoria de Ana. Fue como un golpe directo al corazón.
Un grupo de policías rodeaba la casa, con las luces parpadeando y reflejos de rojo y azul iluminando el espacio. «¡Estamos atrapados!», gritó Javier, su voz desgarrada por el miedo. Luis sonrió, una expresión cruel en su rostro. «Parece que el pasado vuelve a perseguirnos, y ahora Ana está a punto de salir a la luz». Ana sintió como las lágrimas comenzaban a rodar por su rostro. Todo lo que había intentado esconder estaba a punto de desmoronarse. Sofía se detuvo un instante, la confusión y el temor pasando por su mirada. «Mamá, ¿qué significa esto? Dime la verdad». Ana, con el corazón encogido, comprendió que no había más tiempo para esconder secretos. Con un movimiento rápido, Luis levantó un objeto en el aire. Un viejo cassette, crujiente y polvoriento. ¿Lo recuerdas, Ana? Todo está grabado aquí. Lo que hiciste, lo que él te hizo, dijo, mientras la risa burlona se desvanecía en un tono de desprecio. Ana sintió que el suelo se desmoronaba bajo sus pies. «¡No, no, no!», gritó, como si pudiera borrar la realidad. Pero el cassette caía lentamente al suelo, como si el tiempo se alargara. La mirada de Sofía se volvió de puro horror. Y Ana sabía que lo que estaba a punto de revelarse no solo cambiaría su vida, sino que rompería su familia en 1000 pedazos. «Es hora de que todos sepan la verdad», dijo Luis, mientras apretaba el botón del reproductor de cassette que tenía en la otra mano. Un ruido chirriante llenó la habitación, haciendo que todos se quedaran en silencio. El sonido de su propia voz salió del altavoz, temblorosa y llena de dolor. No quería hacerle daño. Era una grabación de hace años, de un día específico que Ana había intentado enterrar. Sofía se quedó petrífica. «¿Qué es esto, mamá?», gritó Sofía. «¿Por qué nunca nos dijiste?». Ana se sintió desbordante de un miedo que nunca había experimentado. «Sofía, yo», balbuceó, pero las palabras se le atascaban en la garganta. La grabación siguió. «El día que decidí que no iba a ser más», decía su propia voz quebrada. «Corrí hacia él y caí». Sofía la miraba, sus ojos llenos de confusión e incredulidad. Pero entonces, un giro aún más horrible. «Y la verdad es que nunca fui solo su madre. Soy también su víctima». Ana sintió que el mundo se desmoronaba. La miró profundamente mientras su propia vida se desnudaba frente a todos. Las sirenas ya estaban tan cerca que se escuchaban claramente. «¡Sofía!», gritó Ana, pero era demasiado tarde. Sofía retrocedió, la verdad rebosando en su mente. «¿Qué otro secreto tienes, mamá?», le preguntó, el tono lleno de resentimiento. Con un movimiento brusco, Luis se dirigió a Sofía, como si estuviera buscando hacer un trato. «Vamos a ser una familia de nuevo, Sofía. No necesitas estar con ella. Tu lugar es conmigo». El corazón de Ana se detuvo. «No, Sofía, no lo escuches». Pero era demasiado tarde. Sofía miró a Luis y en un giro inesperado le... «¿Por qué debería confiar en ti? ¿Acaso no eres tú quien nos ha hecho esto?». Ana sintió que la habitación se cerraba a su alrededor. Todo lo que conocía, todo lo que había intentado proteger, ahora dependía de una decisión que su hija debía tomar en un instante. Las luces rojas y azules seguían brillando desde fuera, cada vez más intensas. Al final, el sonido de la sirena se volvió ensordecedor, pero incluso eso se desdibujó ante el shock del momento. Justo antes de que la puerta se abriera de golpe, Ana miró a Sofía, a su hija, y supo que el camino que les quedaba sería más oscuro y complicado que cualquiera que hubieran recorrido antes. «Esto no ha terminado», murmuró Sofía. «Ahora sé por qué no puedo confiar en ti». Así, con una sonrisa en sus labios, su mirada se volvió desafiante, como si hubo un cambio en ella que Ana no reconocía. En ese instante, toda la verdad de su vida pendía en él. Con la puerta abriéndose, la última revelación quedó atrapada en su garganta. ¿Qué sucedería después? Ana deseó tener la respuesta, mientras las luces de policía iluminaban su mundo para siempre. Ana sintió que el aire se le escapaba de los pulmones. Las sirenas estaban más cerca, y el pánico llenó la habitación como una ola. Sofía caía de rodillas, el cuchillo aún en su mano, y Ana dio un paso hacia ella, su corazón latiendo desbocado. «Necesitamos salir de aquí», gritó, pero en ese momento la realidad dio un giro. Chilló, sus ojos reflejando el horror de lo que había presenciado. Ana sintió que un hielo recorrió su cuerpo. «¿Quiénes están aquí, Javier?», preguntó con voz temblorosa.
No quería imaginar lo que podía haber sucedido ahora. Entonces, como si el tiempo se hubiera detenido, una figura apareció detrás de Javier. Era un hombre corpulento, con una sonrisa burlona que no prometía nada bueno. Ana lo reconoció al instante. Era Luis, el padre de sus hijos, el hombre del que había huido, quien había traído consigo un torrente de recuerdos dolorosos. Exclamó Ana en un susurro horrorizado. ¿Qué haces aquí? No puedes estar aquí. La realidad se volvió difusa. La rabia, el miedo, la confusión, todo en un solo instante. Luis se acercó lentamente, su mirada fija en Sofía. ¿Y qué tenemos aquí? La niña rebelde que se atrevió a levantarse contra su madre, comentó con un tono burlón. Ana sintió que el vacío se abría bajo sus pies. Aquellos recuerdos reprimidos, las sombras de su historia, volvían a cobrar vida. Esto no es un juego, Luis. Lárgate, gritó Ana, pero su voz sonaba débil, perdida entre las emociones. Sofía se levantó, el cuchillo aún temblando en su mano. No te acerques a ella, gritó, y Ana sintió un destello de orgullo entre la tormenta. Luis soltó una carcajada. Mira a tu alrededor, Sofía. Nunca fueron un hogar normal, no importa lo que diga mamá. La verdad es que todos ustedes son un desastre, pero eso no es lo más impresionante. Ana sintió un escalofrío recorrer su médula. ¿Qué más podía revelar Luis? La tensión creció en la habitación, las sirenas aún resonando a lo lejos. Entonces, de repente, Javier gritó y apuntó hacia la ventana. Esa imagen quedará grabada en la memoria de Ana. Fue como un golpe directo al corazón. Un grupo de policías rodeaba la casa, con las luces parpadeando y reflejos de rojo y azul iluminando el espacio. «¡Estamos atrapados!», gritó Javier, su voz desgarrada por el miedo. Luis sonrió, una expresión cruel en su rostro. Parece que el pasado vuelve a perseguirnos. Y ahora Ana está a punto de salir a la luz. Ana sintió cómo las lágrimas comenzaban a rodar por su rostro. Todo lo que había intentado esconder estaba a punto de desmoronarse. Sofía se detuvo un instante, la confusión y el temor pasando por su mirada. «Mamá, ¿qué significa esto? Dime la verdad». Ana, con el corazón encogido, comprendió que no había más tiempo para esconder secretos. Con un movimiento rápido, Luis levantó un objeto en el aire. Un viejo cassette, crujiente y polvoriento. ¿Lo recuerdas, Ana? Todo está grabado aquí. Lo que hiciste, lo que él te hizo, dijo mientras la risa burlona se desvanecía en un tono de desprecio. Ana sintió que el suelo se desmoronaba bajo sus pies. «No, no, no», gritó como si pudiera borrar la realidad. Pero el cassette caía lentamente al suelo como si el tiempo se alargara. La mirada de Sofía se volvió de puro horror, y Ana sabía que lo que estaba a punto de revelarse cambiaría su vida para siempre. «Es hora de que todos sepan la verdad», dijo Luis, mientras apretaba el botón del reproductor de cassette que tenía en la otra mano. Un ruido chirriante llenó la habitación, haciendo que todos se quedaran en silencio. El sonido de su propia voz salió del altavoz, temblorosa y llena de dolor. No quería hacerle daño. Era una grabación de hace años, de un día específico que Ana había intentado enterrar. Sofía se quedó petrificada, las lágrimas cayendo como ríos. «¿Qué es esto, mamá?», gritó Sofía. «¿Por qué nunca nos dijiste?». Ana se sintió desbordante de un miedo que nunca había experimentado. «Sofía, yo», balbuceó, pero las palabras se le atascaban en la garganta. La grabación siguió. «El día que decidí que no iba a ser más», decía su propia voz quebrada. Corrí hacia él y caí. Sofía la miraba, sus ojos llenos de confusión e incredulidad. «Y la verdad es que nunca fui solo su madre, soy también su víctima». El aire se volvió denso, y Ana sintió que el mundo se desmoronaba. Luis sonreía, como si hubiera ganado. Las sirenas ya estaban tan cerca que se escuchaban claramente. «Sofía», gritó Ana, pero era demasiado tarde. Sofía retrocedió, la verdad rebosando en su mente. «¿Qué otro secreto tienes, mamá?», le preguntó, el tono lleno de resentimiento. Con un movimiento brusco, Luis se dirigió a Sofía. «Vamos a ser una familia de nuevo, Sofía. No necesitas estar con ella». El corazón de Ana se detuvo. «No, Sofía, no lo escuches». Pero era demasiado tarde. Sofía miró a Luis
y con un giro inesperado le dijo: ¿Por qué debería confiar en ti? ¿Acaso no eres tú quien nos ha hecho esto? Pero justo en ese momento, un estruendo resonó en la casa que hizo temblar las paredes. Los gritos comenzaron a salir de su boca, mientras un polvo gris se alzaba del piso. Las luces comenzaron a parpadear, y de repente el sonido de una explosión retumbó, sacudiendo todo a su alrededor. La ventana estalló en pedazos. El caos envolvió a todos. Ana se cubrió la cabeza con los brazos, mientras la habitación se llenaba de fragmentos volando. El aire se tornó espeso y caliente, imposible de respirar. Los gritos de sus hijos se unieron a la cacofonía de ruidos, mientras Luis caía al suelo, impactado. Pero en medio del caos, Ana vio algo que le heló la sangre, una figura en la entrada. Era un hombre que antes habían dado por muerto, alguien de su pasado que nunca imaginaron que volvería a aparecer. Su rostro era una mezcla de locura y rencor, y Ana sintió que el corazón se le detenía. «Hola, Ana», dijo en un tono burlón. La revelación chorrió en su mente como un veneno. «Pensaste que escapabas de mí, pero aquí estoy. ¿Aún tienes esos pequeños secretos ocultos?» Las miradas de sus hijos se encontraron, en un mar de confusión y miedo, mientras Ana procesaba lo que significaba su regreso. No solo era el pasado que la perseguía, sino que ahora tenía a su familia atrapada en una tormenta de horror que nunca podrían haber imaginado. Mientras la luz del caos se entrelazaba con las sirenas que se escuchaban a lo lejos, las sirenas estaban más cerca, y el pánico llenó la habitación como una ola. Sofía caía de rodillas, el cuchillo aún en su mano, y Ana dio un paso hacia ella, su corazón latiendo desbocado. «Sofía, necesitamos salir de aquí», gritó. Pero en ese momento, la realidad dio un giro. Un segundo grito, más agudo, resonó desde el pasillo. Ana giró la cabeza justo a tiempo para ver a Javier, su hijo menor, salir corriendo de la habitación contigua. Su rostro estaba pálido, marcado por el terror. «¡Mamá! ¡Están aquí!», chilló, sus ojos reflejando el horror de lo que había presenciado. Ana sintió que un hielo recorrió su cuerpo. «¿Quiénes están aquí, Javier?», preguntó con voz temblorosa. No quería imaginar lo que podía haber sucedido ahora. Entonces, como si el tiempo se hubiera detenido, una figura apareció detrás de Javier. Era un hombre corpulento, con una sonrisa burlona que no prometía nada bueno. Ana lo reconoció al instante. Era Luis, el padre de sus hijos, el hombre del que había huido, quien había traído consigo un torrente de recuerdos dolorosos. «¡Luis!», exclamó Ana en un susurro horrorizado. «¿Qué haces aquí? No puedes estar aquí». La realidad se volvió difusa, la rabia, el miedo, la confusión, todo en un solo instante. Luis se acercó lentamente, su mirada fija en Sofía. «¿Y qué tenemos aquí?», la niña rebelde que se atrevió a levantarse contra su madre, comentó con un tono burlón. Ana sintió que el vacío se abría bajo sus pies. Aquellos recuerdos reprimidos, las sombras de su historia, volvían a cobrar vida. «Esto no es un juego, Luis. Lárgate», gritó Ana, pero su voz sonaba débil, perdida entre las emociones. Sofía se levantó, el cuchillo aún temblando en su mano. «¡Ay!». De ahí sintió un destello de orgullo entre la tormenta. Luis soltó una carcajada. «Mira a tu alrededor, Sofía. Nunca fueron un hogar normal. No importa lo que diga mamá. La verdad es que todos ustedes son un desastre. Pero eso no es lo más impresionante». Ana sintió un escalofrío recorrer su médula. ¿Qué más podía revelar Luis? La tensión creció en la habitación, las sirenas aún resonando a lo lejos. Entonces, de repente, Javier gritó y apuntó hacia la ventana. Esa imagen quedará grabada en la memoria de Ana. Fue como un golpe directo al corazón. Un grupo de policías rodeaba la casa, con las luces parpadeando y reflejos de rojo y azul iluminando el espacio. «Estamos atrapados», gritó Javier, su voz desgarrada por el miedo. Luis sonrió, una expresión cruel en su rostro. «Parece que el pasado vuelve a perseguirnos, y ahora Ana está a punto de salir a la luz». Ana sintió cómo las lágrimas comenzaban a rodar por su rostro. Todo lo que había intentado esconder estaba a punto de desmoronarse. Sofía se detuvo un instante, la confusión y el temor pasando por su mirada. «¡Mamá!
¿Qué significa esto? Dime la verdad. Ana, con el corazón encogido, comprendió que no había más tiempo para esconder secretos. Con un movimiento rápido, Luis levantó un objeto en el aire. Un viejo cassette, crujiente y polvoriento. ¿Lo recuerdas, Ana? Todo está grabado aquí. Lo que hiciste, lo que él te hizo, dijo, mientras la risa burlona se desvanecía en un tono de desprecio. Ana sintió que el suelo se desmoronaba bajo sus pies. ¡Oh! ¡No! ¡No! Gritó, como si pudiera borrar la realidad. Pero el cassette caía lentamente al suelo, como si el tiempo se alargara. La mirada de Sofía se volvió de puro horror, y Ana sabía que lo que estaba a punto de revelarse no solo cambiaría su vida, sino que rompería su familia en 1000 pedazos. «Es hora de que todos sepan la verdad», dijo Luis, mientras apretaba el botón del reproductor de cassette que tenía en la otra mano. Un ruido chirriante llenó la habitación, haciendo que todos se quedaran en silencio. El sonido de su propia voz salió del altavoz, temblorosa y llena de dolor. No quería hacerle daño. Era una grabación de hace años, de un día específico que Ana había intentado enterrar. Sofía se quedó petrificada, las lágrimas cayendo como ríos. «¿Qué es esto, mamá?», gritó Sofía. «¿Por qué nunca nos dijiste?». Ana se sintió desbordante de un miedo que nunca había experimentado. «Sofía, yo», pero las palabras se le atascaban en la garganta. «El día que decidí que no iba a ser más», decía su propia voz, quebrada. Corrí hacia él y caí. Sofía la miraba, sus ojos llenos de confusión e incredulidad. Y la verdad es que nunca fui solo su madre. Soy también su víctima. El aire se volvió denso y Ana sintió que el mundo se desmoronaba. Luis sonreía como si hubiera ganado. Las sirenas ya estaban tan cerca que se escuchaban claramente. «¡Sofía!», gritó Ana, pero era demasiado tarde. Sofía retrocedió, la verdad rebosando en su mente. «¿Qué otro secreto tienes, mamá?», le preguntó, el tono lleno de resentimiento. Con un movimiento brusco, Luis se dirigió a Sofía. «Vamos a ser una familia de nuevo, Sofía. No necesitas estar con ella». El corazón de Ana se detuvo. «No, Sofía, no lo escuches». Pero era demasiado tarde. Sofía miró a Luis y con un giro inesperado le dijo: «¿Por qué debería confiar en ti? ¿Acaso no eres tú quien nos ha hecho esto?». Pero justo en ese momento, un estruendo resonó en la casa que hizo temblar las paredes. La ventana estalló en pedazos. El caos envolvió a todos. Ana se cubrió la cabeza con los brazos, mientras la habitación se llenaba de fragmentos volando. El aire se tornó espeso y caliente, imposible de respirar. Los gritos de sus hijos se unieron a la cacofonía de ruidos mientras Luis caía al suelo, impactado. Pero en medio del caos, Ana vio algo que le heló la sangre. Una figura en la entrada. Era un hombre que antes habían dado por muerto. Alguien de su pasado que nunca imaginaron que volvería a aparecer. Su rostro era una mezcla de locura y rencor, y Ana sintió que el corazón se le detenía. «Hola, Ana», dijo en un tono burlón. La revelación chorreó en su mente como un veneno. «Pensaste que escapabas de mí, pero aquí estoy. ¿Aún tienes esos pequeños es?». Las miradas de sus hijos se encontraron, en un mar de confusión y miedo, mientras Ana procesaba lo que significaba su regreso. No solo era el pasado que la perseguía, sino que ahora tenía a su familia atrapada en una tormenta de horror que nunca podrían haber imaginado. Mientras la luz del caos se entrelazaba con las sirenas que se escuchaban a lo lejos, Ana se dio cuenta de que el verdadero terror estaba por revelarse. Las verdades a medio decir estaban a punto de desgarrarse, y lo que una vez fue un hogar se transformaría en un laberinto de traiciones y alianzas inesperadas. ¿Podría Ana salvar a sus hijos del horror que se avecinaba? Todo estaba a punto de estallar, y nadie podría estar a salvo. Ana sintió que el aire se le escapaba de los pulmones. Las sirenas estaban más cerca, y el pánico llenó la habitación como una ola. Sofía caía de rodillas, el cuchillo aún en su mano, y Ana dio un paso hacia ella, su corazón latiendo desbocado. «Sofía, necesitamos salir de aquí». Ana sintió que un hielo recorrió su cuerpo. «¿Quiénes están aquí, Javier?», preguntó con voz temblorosa. No quería imaginarle que podía haber sucedido ahora. Entonces, como si el tiempo se hubiera detenido, una figura apareció detrás de Javier. Era un hombre corpulento,
con una sonrisa burlona que no prometía nada bueno. Ana lo reconoció al instante. Era Luis, el padre de sus hijos, el hombre del que había huido. Quien había traído consigo un torrente de recuerdos dolorosos. «¡Luis!», exclamó Ana en un susurro horrorizado. «¿Qué haces aquí? ¡No puedes estar aquí!». La realidad se volvió difusa. La rabia, el miedo, la confusión, todo en un solo instante. Luis se acercó lentamente, su mirada fija en Sofía. «¿Y qué tenemos aquí?», la niña rebelde que se atrevió a levantarse contra su madre. Comentó con un tono burlón. Ana sintió que el vacío se abría bajo sus pies. Aquellos recuerdos reprimidos, las sombras de su historia, volvían a cobrar vida. «Esto no es un juego, Luis. ¡Lárgate!», gritó Ana, pero su voz sonaba débil, perdida entre las emociones. Sofía se levantó, el cuchillo aún temblando en su mano. «No te acerques a ella», gritó, y Ana sintió un destello de orgullo entre la tormenta. Luis soltó una carcajada. «Mira a tu alrededor, Sofía. Nunca fueron un hogar normal, no importa lo que diga mamá. La verdad es que todos ustedes son un desastre. Pero eso no es lo más impresionante». Ana sintió un escalofrío recorrer su médula. ¿Qué más podía revelar Luis? La tensión creció en la habitación, las sirenas aún resonando a lo lejos. Entonces, de repente, Javier gritó y apuntó hacia la ventana. Esa imagen quedará grabada en la memoria de Ana. Fue como un golpe directo al corazón. Un grupo de policías rodeaba la casa, con las luces parpadeando y reflejos de rojo y azul iluminando el espacio. «Estamos atrapados», gritó Javier, su voz desgarrada por el miedo. Luis sonrió, una expresión cruel en su rostro. «Parece que el pasado vuelve a perseguirnos. Y ahora Ana está a punto de salir a la luz». Ana sintió como las lágrimas comenzaban a rodar por su rostro. Todo lo que había intentado esconder estaba a punto de desmoronarse. Sofía se detuvo un instante, la confusión y el temor pasando por su mirada. «¡Mamá! ¿Qué significa esto? Dime la verdad». Ana, con el corazón encogido, comprendió que no había más tiempo para esconder secretos. Con un movimiento rápido, Luis levantó un objeto en el aire. Un viejo cassette, crujiente y polvoriento. «¿Lo recuerdas, Ana? Todo está grabado aquí. Lo que hiciste, lo que él te hizo», dijo mientras la risa burlona se desvanecía en un tono de desprecio. Ana sintió que el suelo se desmoronaba bajo sus pies. «¡No, no, no!», gritó, como si pudiera borrar la realidad. Pero el cassette caía lentamente al suelo, como si el tiempo se alargara. La mirada de Sofía se volvió de puro horror, y Ana sabía que lo que estaba a punto de revelarse no solo cambiaría su vida, sino que rompería su familia en 1000 pedazos. Sofía se quedó petrificada, las lágrimas cayendo como ríos. «¿Qué es esto, mamá?», gritó Sofía. «¿Por qué nunca nos dijiste?». Ana se sintió desbordante de un miedo que nunca había experimentado. «Sofía», balbuceó, pero las palabras se le atascaban en la garganta. La grabación siguió. «El día que decidí que no iba a hacer más», decía su propia voz, quebrada. Corrí hacia él y caí. Sofía la miraba, sus ojos llenos de confusión e incredulidad. «Y la verdad es que nunca fui solo su madre. Soy también su víctima». El aire se volvió denso, y Ana sintió que el mundo se desmoronaba. Luis sonreía, como si hubiera ganado. Las sirenas ya estaban tan cerca que se escuchaban claramente. «Sofía», gritó Ana, pero era demasiado tarde. Sofía retrocedió, la verdad rebosando en su mente. «¿Qué otro secreto tienes, mamá?», le preguntó, el tono lleno de resentimiento. Con un movimiento brusco, Luis se dirigió a Sofía. «Vamos a ser una familia de nuevo, Sofía. No necesitas estar con ella». El corazón de Ana se detuvo. «No, Sofía, no lo escuches». Pero era demasiado tarde. Sofía miró a Luis y con un giro inesperado le dijo: «¿Por qué debería confiar en ti? ¿Acaso no eres tú quien nos ha hecho esto?». Pero justo en ese momento, un estruendo resonó en la casa, que hizo temblar las paredes. La ventana estalló en pedazos. El caos envolvió a todos. Ana se cubrió la cabeza con los brazos, mientras la habitación se llenaba de fragmentos volando. El aire se tornó espeso y caliente, imposible de respirar. Los gritos de sus hijos se unieron a la cacofonía de ruidos, mientras Luis caía al suelo,
impactado. Pero en medio del caos, Ana vio algo que le heló la sangre. Una figura en la entrada. Era un hombre que antes habían dado por muerto. Alguien de su pasado que nunca imaginaron que volvería a aparecer. Su rostro era una mezcla de locura y rencor, y Ana sintió que el corazón se le detenía. «Hola, Ana», dijo en un tono burlón. La revelación chorreó en su mente como un veneno. «Pensaste que escapabas de mí, pero aquí estoy. ¿Aún tienes esos pequeños secretos ocultos?» Las miradas de sus hijos se encontraron, en un mar de confusión y miedo, mientras Ana procesaba lo que significaba su regreso. No solo era el pasado que la perseguía, sino que ahora tenía a su familia atrapada en una tormenta de horror que nunca podrían haber imaginado. Mientras la luz del caos se entrelazaba con las sirenas que se escuchaban a lo lejos, Ana se dio cuenta de que el verdadero terror estaba por rever. «¡Ana!», gritó él, con una risa que resonaba como un eco oscuro. «No estás sola en esto. Y tus secretos, todos esos secretos, están a punto de volar como hojas en otoño». Las luces parpadeantes se hicieron más brillantes, reflejándose en los ojos aterrorizados de sus hijos. Ana, en un giro emocional, recordó aquel verano en que todo cambió, cuando junto a él sentía que el mundo era suyo. Pero ahora ese hombre era quien le había robado todo. Quien había dejado cicatrices que empezaban a sangrar de nuevo. «Es un juego, ¿verdad?», dijo él, acercándose. «Un juego del que tú ya no puedes escapar. Es hora de que todos sepan quiénes son realmente», murmuró mientras su mirada se centraba en Javier, quien retrocedía, temblando. Sin previo aviso, Luz se levantó, impulsado por la nueva revelación. «No le hagas caso, ¿no entiendes? Él no es quien dice ser», gritó, pero el caos lo ahogaba. Ana, sintiendo que el suelo se desbordaba, comprendió lo que estaba sucediendo. Era un juego de mentiras, y no solo había un enemigo, había varios. Una sombra se movió en su mente. ¿Quién era realmente el hombre frente a ellos? ¿Y si él no era el único que había manipulado sus vidas hasta este punto? «Todo está grabado, Ana. Lo sabes», rió el hombre mientras un escalofrío recorría la espalda de Ana. La verdad la golpeó. No solo era Luis su monstruo. Había otro, un autor oculto en su historia, hilando todo desde la sombra. El silencio, ahora lleno de preguntas, envolvió a la familia. Nadie podía creer que las letanías del pasado pudieran tener varios finales. Pero algo estalló, una corriente eléctrica de revelaciones, que se arreglaban como piezas en un rompecabezas imposible de descifrar. De repente, una risa nerviosa escapó de Sofía. «¿Entonces es eso? ¿Éramos el peón en su tablero de ajedrez?». Ana sintió que la razón comenzaba a desvanecerse. Las luces brillantes se desvanecían. El eco de sus verdades se convirtió en el llamado de lo desconocido. Mientras las sirenas se desvanecían en lo lejos y el caos seguía, lo único que Ana sabía era que el juego apenas comenzaba, y nadie podría escapar de su propia verdad. Ana sintió que el aire se le escapaba de los pulmones. Las sirenas estaban cada vez más cerca, y el pánico llenó la habitación como una ola. Sofía caía de rodillas, el cuchillo aún en su mano, y Ana dio un paso hacia ella. Su corazón latiendo desbocado. «Sofía, necesitamos salir de aquí», gritó, pero en ese momento, la realidad dio un giro aún más perturbador. El ambiente se cortó con un grito agudo y desgarrador. Ana miró hacia el pasillo, justo cuando Javier, su hijo menor, salió corriendo. Su rostro estaba pálido, marcado por el terror. «¡Mamá, están aquí!», chilló con los ojos desorbitados. La desesperación se apoderó de Ana. No podía permitir que el horror consumiera a su familia. Justo en ese instante, Luis apareció a su lado. «¿Cómo?». «No te acerques a ellos», gruñó Ana, con una mezcla de miedo y rabia. Pero Luis sonrió, y en sus ojos había un destello de locura. «No has cambiado, Ana. Siempre tan predecible», dijo, avanzando lentamente. Sofía, temblando, levantó el cuchillo. «Aléjate, no dejaré que les hagas daño otra vez». Pero en ese momento el caos se desató. Varios hombres uniformados irrumpieron en la casa.
Las luces parpadeantes de las patrullas iluminaban todo, reflejando el miedo que se respiraba. «¡Policía! ¡Suelten sus armas!», ordenaron mientras otros rodeaban la casa. Ana sintió que el suelo se desmoronaba. Tenía que actuar rápido. «Sofía, Javier, adáchense», dijo mientras empujaba a sus hijos detrás de ella. La rabia y el rencor de Luis destellaban como un fuego en su mirada, pero Ana ya no iba a permitir que controlara su vida. Con un movimiento rápido, ella se puso enfrente de sus hijos, protegiéndolos de Luis. «¡Esto acaba aquí!», gritó. Los ojos de Sofía se encontraron con los de su madre, buscando esa conexión que había estado ausente por tanto tiempo. «¿Vas a dejar que todo esto continúe?». Las sirenas afuera aumentaron en volumen. Una cacofonía de sonidos que casi la comía viva. La presión era intensa, y Ana sabía que una verdad ferviente debía salir, un secreto que había mantenido como un peso en el pecho. Luis dijo con voz temblorosa: «Tú no puedes controlarnos más. No me dejas otra opción». Sin esperar respuesta, se volvió hacia sus hijos. «Es hora de que sepan la verdad». Luis se rió burlón. «Esa verdad es un veneno, Ana. No le hagas esto a ellos». Pero Ana sintió el poder fluir dentro de ella, una necesidad urgente de liberarse de las cadenas impuestas por él. «Chicos, escuchen. Su padre no es quien piensan. Él nos ha hecho daño. Pero yo…», la voz se le quebró, «no lo permitiré. Ahora sé que debo luchar por ustedes». Sofía, llena de determinación, levantó su mirada hacia su madre. «No dejaremos que nos controlen más». Un estruendo resonante llenó la sala cuando la puerta principal se rompió. Policías armados entraron, listos para hacer frente a la situación. «¡Manos arriba!», gritó uno, mientras otros se dirigieron hacia Luis. En ese instante, Ana miró a sus hijos, sus corazones latiendo al unísono en un rincón de la oscuridad. Habían estado atrapados en un ciclo, pero ahora era el momento de romperlo. Ambos niños se unieron a ella, listos para afrontar cualquier cosa que viniese. Mientras los policías arrestaban a Luis, Ana sintió una mezcla de alivio y dolor. Sabía que habían enfrentado partes de su verdad, pero también había caminos aún por recorrer. No sería fácil, pero juntas, como familia, podrían superar cualquier obstáculo. Con Luis llevado a la fuerza, Ana tomó una respiración profunda. «Todo va a estar bien», aseguró a Sofía y Javier mientras los abrazaba. «Ahora podemos sanar». Mientras los gritos se apagaban y la tensión se sostenía en la atmósfera, una luz de esperanza apareció entre ellos. Pero el camino hacia adelante sería turbulento y lleno de dificultades. El futuro era incierto, pero Ana sabía que por primera vez no estaban solos. En ese momento el sol comenzaba a asomarse, iluminando lo que había quedado de su hogar. Un nuevo comienzo se abre ante ellos. Pero ¿qué más secretos podrían surgir en su viaje hacia la sanación? Así que, si te ha gustado esta historia, necesitas suscribirte ahora al canal para no perderte las próximas.